Buenas noches, sí, Bien, se buenas escucha. noches. ¿Se Buenas escucha? noches, ¿se escucha bien por mi parte? Sí, se escucha bien. Buenas Ok, noches, sí, se escucha bien, en parte igual. ok, gracias. Entonces les decía, a ver, vamos por partes. A ver, tenemos el siguiente caso y con eso vamos a arrancar directamente porque ya con el profesor Mauricio han visto todo lo que es la construcción de flujos de caja, determinación de indicadores. Entonces vamos a ir un poco directamente sobre los cálculos y revisando la materia que nos interesa. Este es un caso de aplicación al cual ustedes tienen acceso. Es una empresa de transporte de hidrocarburos que está analizando proyectos estratégicos. La empresa acompaña, dice, el crecimiento de la producción. Todos los proyectos que emprenda la empresa deben pagar una tasa de regulación del 1% del ingreso bruto. Esto es parte de los gastos. Un cliente requiere un servicio de 45 millones de pies cúbicos por día, pagando 20 centavos por millar de pies cúbicos. Para transportar el volumen, la empresa necesita invertir 2 millones, con una vida útil de 5 años y que tiene un valor comercial residual de 300.000. Hasta ahí, nada del otro mundo. Básicamente habría que hacer un análisis de el flujo de inversión. Capital de trabajo necesario para el proyecto es 10% del ingreso. Los costos son 7 centavos por millar de pies cúbicos y el costo fijo es de 400.000 pesos por año. Buenas noches. Lastimosamente la empresa no tiene los recursos necesarios, por lo cual está adquiriendo un financiamiento de 600.000 a un plazo de 4 años con 12% de interés anual y un año de gracia. Con una tasa de descuento del 15% se pide calcular valor actual neto, tasa interna de retorno modificada, periodo de repago y van ajustados. Y responder a las siguientes preguntas. ¿Hasta cuánto se puede bajar la tarifa de rentabilidad? ¿Cuál es el rango racional de tasas de descuento? ¿Qué variable es más sensible? ¿La tarifa, el costo operativo, el volumen contratado? ¿Cuál es el efecto de estos escenarios que vemos acá? Y finalmente, en base al comportamiento de los valores de la tarifa, determinar probabilidades de que el van sea mayor a cero y el valor en riesgo al 10% y su volatilidad de Monte Carlo. Que básicamente este caso refleja toda nuestra materia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es revisar el caso. Ya está prácticamente el flujo hecho. Vamos a darle una lectura rápida para que podamos simplemente mirar cómo está construido y en base a eso cómo vamos a irlo armando. Acá está el volumen, 445.000, el precio 20 centavos, el costo 7 centavos, el costo fijo 400.000. Los ingresos están calculados de forma diaria. Fíjense que aquí usé un factor de 365.25. Eso recalcando básicamente el tema de la posibilidad de tener años bisiestos. Siempre es sano reconocer cuando no tenemos claridad en el periodo o en el año, hacer ese tipo de ajuste. En los costos está los 7 centavos y los 400.000. La tasa de regulación del 1%, la depreciación del flujo de inversión, que es los 2 millones dividido 5 años, el IT, calculado sobre la base de el ingreso facturado, y a partir del segundo año el IT compensado contra el IUE. Básicamente ahí lo tenemos, ¿no? Resultado antes de intereses e impuestos, el IUE 25% siempre y cuando sea positivo, resultado después de impuestos, depreciaciones. Aquí tengo lo que son los gastos no deducibles del 2%,
Esto no me parece que no estaba explicado en el caso. A ver, gastos no deducibles, el 2%. Sí, no estaba el tema de los gastos no deducibles. Este es podemos obviarlo. Esto simplemente pónganle, multiplíquenlo por 0 acá y ya está. Si no hay gastos no deducibles. Inversiones en activos fijos, 2 millones, se liquida en 300.000, genera un efecto impositivo de 75.000. El impacto en capital de trabajo es el 10% del ingreso, y como el ingreso no crece, prácticamente estamos frente a esta situación. Luego tenemos el préstamo, que dura 4 años, de los cuales 1 es año de gracia. Luego tenemos el pago de los intereses. Acá, por ejemplo, hay otro error que vamos a corregirlo. Esta fórmula debería estar acotada hasta este punto. Ahora sí. Fíjense, corregí la fórmula y la jalé. Y ahora sí está representando los intereses a saldo deudor. El efecto impositivo, que es el 25% de los intereses, y el flujo de caja de financiamiento final. ¿Qué tengo como resultado? Flujo de caja del financiamiento, flujo de caja sin financiamiento, que sería flujo de caja libre, y flujo de caja con financiamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el BAN, TIR, TIR-M, periodo de recuperación de la inversión, y BANA o BAN ajustado para el flujo sin financiamiento y el flujo con financiamiento. Ese es el problema que se nos está planteando. Simplemente recordar los dos ajustes que le hice al Excel. Gastos no deducibles le puse 0% y corregí la fórmula de los intereses. Hasta ahí estamos, me siguen más o menos. Esto no profundizo mucho porque es parte de lo que vieron la materia pasada. Lo que sí me interesa que revisemos es la construcción de los indicadores. Hasta ahí, no sé, los amigos de Zoom, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Por favor, los escucho. Ok, tenemos el costo de oportunidad, que es 15%, gracias Julio César, gracias Bru, y tenemos el costo de financiamiento, que es de 12%. Tenemos que usar el costo de capital propio para calcular el BAN en este caso, ¿no? Que sería el escenario escenario sin financiamiento, con financiamiento, y calculamos el BAN primero, ¿no? La fórmula ya la sabemos de memoria, es BNA, la tasa es 15%, el flujo va del año 1 al año 5, más el dato de la inversión. Eso nos queda 2.5, casi 2.5 millones. El BAN con financiamiento, BNA, flujo del año 1 al 5, la inversión ajustada, y esto nos queda 2.5, casi 2.6 millones. Entonces, ¿hay una mejora? Sí. A esa mejora es lo que se conoce como el efecto leverage, que simplemente es la diferencia entre el escenario con financiamiento versus el escenario sin financiamiento.
Entonces el efecto leverage del BAN termina siendo de 81.167. Simplemente es la diferencia entre el BAN con versus sin financiamiento. Un detalle acá en el Excel para no tener problemas, vamos a borrarle en fórmulas los nombres. Administrador de nombres, y aquí voy a borrar todo esto. Sí, por favor, en nombres definidos, administrador de nombres, y ustedes borran todo. Porque si no les va a generar problemas con el Excel, con los indicadores. Ya, entonces tengo el escenario con y sin financiamiento. De ahí tenemos la TIR y la TIR modificada. Ok, ¿por qué usamos la TIR modificada y por qué no usamos la TIR? O por qué la TIR es, no digo que no debamos usarla, pero ¿por qué? ¿Qué tipos de problemas traía la TIR? ¿Se acuerdan? No, no. Los supuestos. Los supuestos eran era exacto. Son 3 los problemas de la TIR y los voy a anotar acá. Como la idea es que al final de la sesión les comparta el Excel, los voy a anotar acá para que los tengamos acá presentes. Son 3 los problemas de la TIR. El primer problema es que tiene múltiples respuestas. El segundo gran problema es el supuesto de financiamiento, que asume de que me van a prestar a la misma tasa TIR. Exactamente, o sea, si estoy hablando del escenario con financiamiento, es como si me fuera el banco a prestar el 65%. Y el tercer problema que trae la tasa TIR es el supuesto de reinversión, que asume de que voy a reinvertir la plata a la misma tasa TIR, lo cual también es falso. Entonces esos son los 3 problemas de la TIR por los cuales no deberíamos usar la TIR. El efecto leverage es de 13%. Ok, ahora, en reemplazo de la TIR usamos la TIR-M. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí me gustaría ejemplificarlo con fórmula. La TIR conceptualmente es la tasa que hace que el BAN se vuelva a cero. Básicamente es eso. Hace que el BAN se vuelva a cero. Eso quiere decir, esto es la TIR. Esto es la TIR. ¿Ok? Mientras que la TIR-M o la TIR modificada, como seguramente ya lo han visto, pero vale la pena recordarlo porque no está de más, la TIR-M es una fórmula cerrada que se escala casi como si fuera una tasa de crecimiento. Entre un valor futuro a una tasa R de todos los flujos de caja positivos
versus el valor presente a la tasa I de todos los flujos de caja negativos, elevado a el factor 1 sobre n menos 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia si ustedes ven la fórmula de la TIR y la TIR-M? Para empezar, la TIR no puede ser despejada. La TIR es indespejable. Por eso es que tiene múltiples respuestas. Y la TIR asume que todo se realiza bajo el mismo supuesto de la propia TIR. La TIR-M no. La TIR-M asume que los flujos de caja positivos se capitalizan a la tasa R, que es la tasa del costo de oportunidad, y los flujos de caja negativos son traídos a valor presente con la tasa de financiamiento I, que es la del financiamiento del banco. Esa es la diferencia fundamental de por qué la TIR-M corrige todos los problemas que trae la TIR. Entonces acá simplemente la función es TIR-M, abrimos paréntesis, los valores serían el caso sin financiamiento, tasa de financiamiento sería 12% y tasa de reinversión sería 15%. Ahora ustedes me van a decir, oye, pero ¿acaso no estamos viendo el escenario sin financiamiento? Es correcto, pero en el hipotético caso que necesitase el financiamiento, la tasa a la que me va a prestar el banco es el 12%. Entonces, por eso es que lo coloco. De la misma manera, vamos a hacer lo propio con la TIR-M del caso con financiamiento. Y fíjense, por favor, y esto es importantísimo, que el efecto leverage es menor, pero que los valores son menores. ¿Qué es lo que se dice? Y esto es importante. Se dice que la TIR es la rentabilidad de un proyecto, pero la TIR-M se dice que es la rentabilidad, y lo voy a poner entre comillas, real del proyecto. Esa palabrita que agregamos en real es particularmente importante porque nos va a permitir trabajar y estructurarnos de mejor manera respecto a la secuencia que estamos evaluando. Ok. Tenemos acá el BAN, la TIR, la TIR-M. ¿Qué otros indicadores podemos calcular? El periodo de recuperación de la inversión. ¿Algún otro aparte de ese? De forma general, creería que más de ese no. Podemos hablar de relación beneficio-costo, capaz. Hablemos rápido de la relación beneficio-costo. ¿Cómo funciona? Más que beneficio-costo es ingreso-egreso. ¿Qué necesito para poder calcularlo? El valor presente de los ingresos. Necesito BNA, la tasa es 15 de todos los ingresos. El valor presente de los ingresos con financiamiento va a ser el mismo, porque los ingresos no dependen de si estoy o no estoy financiado. Entonces es lo mismo. La relación beneficio-costo o relación ingreso-egreso, esencialmente, ¿cómo se calcula? Se calcula como el valor presente de los ingresos sobre el valor presente de los ingresos de nuevo menos el banco.
1.29, 1.30, efecto leverage 0.01. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que sale de mi bolsillo entra 1 peso con 29 centavos. Ok. Ahora, ¿cómo calculamos el periodo de recuperación de la inversión o el PRI o el Payback Period, PBP? Tengo que armar tablas auxiliares, ¿cierto? ¿Cómo funcionaba esto? Año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Traigo el flujo de caja sin financiamiento. Y vamos calculando las cosas, ¿no? Primero, valor presente del flujo de caja. La función es menos BA. La tasa, 15%. Número de periodo, 0. Pago no tengo, valor futuro sería este. Obviamente el valor presente de algo que está en el año 0 es lo mismo porque está en el año 0, pero a partir del año 1 ya se empiezan a ver diferencias. Ok, entonces ahí tenemos el valor presente del flujo de caja, en este caso sin financiamiento. Luego calculamos el valor presente del flujo de caja acumulado. Siempre acuérdense, el dato clave es que esto coincida con el BAN, ¿no? Si no coincide con el BAN, algo hemos hecho mal. Chequeo rápido. BAN 2.491.515, 2.491.515. Hasta ahí está perfecto. En base a esto, ¿qué año recupero la inversión? En términos generales, el flujo se vuelve positivo el tercer año. Pero seamos más idealistas un poquito con esto, más exquisitos con el cálculo. Vamos a determinar el indicador del periodo de recuperación de la inversión. ¿Cómo funciona este indicador del periodo de recuperación de la inversión? La lógica es bastante sencilla. Si el signo de este valor es igual al signo de este valor, quiere decir que si ambos son negativos, no recuperé la inversión, y si ambos son positivos, ya recuperé la inversión. Conclusión, vamos a ponerle 0. Pero en el hipotético caso que hubiera recuperado la inversión, que es decir, pasar del negativo al positivo, yo voy a tener este número. Hasta ahí, si yo cerrara paréntesis, funciona bien y queda el año 3 perfecto. Pero la realidad es que no recupero la plata del año 3, sino que la recupero antes. ¿Cuándo antes? Proporcionalmente, acá yo tengo que hacer el cálculo. Fíjense por favor, proporcionalmente estoy haciendo el cálculo de el flujo de caja del valor presente acumulado versus el valor presente. Y esto me va a entregar un valor de 2.18. Entonces, realmente estoy recuperando mi plata en el periodo 2.18. 2 años y 0,18 años que habrá que convertirlo a meses.
pero ya tenemos una noción mucho más precisa de cuándo se recupera la plata. ¿Qué recomendación yo les puedo dar para ponerlo aquí en la tabla? El periodo de recuperación de la inversión debería ser el máximo valor de todo esto. ¿Por qué el máximo? Porque puede ser que hubieran momentos de reinversión y después tengo que volver a recuperar la inversión. Entonces, me interesa el último momento en que se recupera toda la inversión. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros con la formulita? ¿Sí? Los amigos de Zoom, ¿estamos claros? Más o menos. Sí. Buenísimo, gracias. Así mismo la clase está siendo grabada, ¿no? Sí. Ahora, lo mismo tenemos que hacer, la misma tabla para el flujo de caja con financiamiento. Que en teoría deberíamos recuperar la plata antes todavía, ¿no? Acá repetimos, valor presente, flujo de caja, valor presente, flujo de caja acumulado. Indicador, periodo de recuperación de la inversión. Menos valor actual, la tasa que es 15%, número de periodo, pago no existe, valor futuro. Ok. Bajo esta lógica volvemos a hacer el cálculo del valor acumulado. Y en teoría este también debería casar con el BAN, específicamente con el BAN con financiamiento. 2.572.682, 2.572.682. Estamos bien. Y aplicamos la misma función si el signo de este número es igual al signo de este número, no recuperé la plata o ya recuperé la plata. Son las dos opciones que hay. Pero si estoy en el momento de quiebre, de pasar del negativo a positivo, vamos a decir, estamos frente a este año, menos valor presente acumulado sobre valor presente, cierro paréntesis. Y con esto recuperé mi plata, el momento 1.77. Le damos máximo y ahí está. Entonces, el efecto leverage en este caso se va a ver negativo. Quiere decir que estoy recuperando el valor 0,41 años antes. Estoy recuperando la inversión 0,41 años antes. Ahora, quieren saberlo en meses, multipliquen esto por 12 y lo vamos a tener en meses, pero no es necesario. Hasta ahí serían los indicadores que nos piden. El último que nos piden es el BANA o BAN ajustado. ¿Qué es el BANA o BAN ajustado?
El BANA es el BAN del escenario sin financiamiento más el valor presente usando la tasa I del escudo fiscal. Ese es el BAN ajustado, el BANA. ¿Cuál es la lógica del BANA? Cada flujo se descuenta su tasa. Voy a anotarlo acá. Cada flujo se descuenta su propio costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad del escudo fiscal es el costo de la deuda, en esencia. Entonces acá tendríamos BAN sin financiamiento más BNA. La tasa es 12%. Y aquí traigo el escudo fiscal, que sería este efecto impositivo. Normalmente se cumple la relación que el BAN sin financiamiento es menor al BANA y el BANA a su vez es menor al BAN con financiamiento. Veamos si se cumple. 2.491.000 es menor que 2.534.000 y 2.534.000 es menor que 2.572.000. Entonces sí se cumple la relación. El BANA solamente puede ser calculado para el escenario con financiamiento. No existe un BANA sin financiamiento. ¿Sí? Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas, comentarios, algo que no esté claro, por favor los escucho. Antes que pase cualquier cosa, guardaré esto con la fecha del día de hoy. Ok, entonces ahí tendríamos todos los indicadores y su respectivo efecto leverage cuando corresponde. Conclusiones rápidas y generales a las que podemos llegar en todos los casos. En todos los casos conviene financiarnos y primero conviene hacer el proyecto, que es la primera ley que hay que revisar, y segundo, conviene financiarnos, que es la segunda decisión que habría que tomar. Conviene hacer el proyecto porque el BAN es positivo y conviene tomar el financiamiento porque hay efecto leverage positivo. Básicamente así deberíamos leer esta instrucción, esta indicación de los estándares y los indicadores financieros. Hasta ahí me atrevo a decir que tenemos el tercer paso de un análisis financiero de proyecto. El primer paso es la construcción del flujo de caja. El segundo paso es la determinación del costo de oportunidad.
El tercer paso es el cálculo de los indicadores financieros. El cuarto paso, que es lo que vamos a hacer ahora, es el análisis y si o qué pasaría si, que es el análisis dinámico. ¿Qué hacemos con el análisis dinámico? ¿De dónde aparece? ¿De dónde nace? Y finalmente, el quinto punto es el análisis de riesgo. Osvaldo consulta en el chat, dice, ¿el periodo de recuperación es lo mismo que punto de equilibrio? No, depende de cómo lo querramos leer. O sea, el punto de equilibrio, el periodo de recuperación es un punto de equilibrio en tiempo del equilibrio en recuperar la inversión. Pero el concepto de punto de equilibrio es diferente. El punto de equilibrio normalmente que se calcula es distinto. Por ejemplo, vamos a calcular nosotros el punto de equilibrio del volumen. ¿Cuál es el volumen que hace que el BAN se vuelva cero? ¿O cuál es el precio que hace que el BAN se vuelva cero? ¿O cuál es el costo que hace que el BAN se vuelva cero? Esos normalmente son los puntos de equilibrio. El periodo de recuperación de la inversión se puede entender como un punto de equilibrio porque es el momento exacto en que la inversión se vuelve cero, ¿sí? La inversión remanente, pero normalmente no se lo considera como tal. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor, sobre el tema de los indicadores? Asumo, insisto, esto ya lo han visto, así que lo estoy pasando súper rápido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos los puntos de equilibrio? ¿Cómo llevamos a cabo ese análisis del qué pasaría si? Yo aquí voy a anotar, y permítame que voy a anotar esto como si fuera una pizarra, para ir guardando las cosas. Fases de un de la evaluación de inversiones. Entonces acá les decía, primera fase, determinación del flujo de caja. Segundo, determinación del costo de oportunidad. Tercero, cálculo de los indicadores financieros. Cuarto, análisis dinámicos, que aquí van a entrar puntos de equilibrio, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, quinto punto, análisis de riesgo. Y en análisis de riesgo lo que va a entrar es caracterización de variables input, simulación de Monte Carlo y medición de riesgo. Esos son los 5 pasos
que debería tener todo análisis o toda evaluación de inversiones. Hasta aquí hemos llegado a la mitad, que es cálculo de los indicadores financieros, de los indicadores de viabilidad. Ahora lo que nos compete es entrar en materia sobre lo que son análisis dinámicos y análisis de riesgo. Permítame que voy a copiar esta figura para que quede guardada. Ok. Bueno, nuestro mejor amigo para esta parte se encuentra en el análisis de datos, en análisis de hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué este menú es tan importante? Este menú es tan importante porque acá lo que básicamente les quiero decir es que el análisis de puntos de equilibrio lo vamos a encontrar con buscar objetivos. El análisis de sensibilidad lo deberíamos encontrar con tabla de datos. Y el análisis de escenarios deberíamos encontrarlo principalmente con administrador de escenarios. Y también vamos a ver opciones de usar de forma complementaria la opción de tabla de datos. ¿Ok? Básicamente eso sería la secuencia. Entonces, por eso es tan importante para nosotros este menú. Ahora, el otro menú que es particularmente importante es el uso del software Crystal Ball. ¿Les pasaron el instalador de Crystal Ball por si acaso? No, ya, voy a pedir que se los pasen en el break. Sí, porque lo necesitamos sí o sí. ¿Qué necesitamos ahora? Empezar a analizar un poquito cómo funciona cada uno de estos indicadores. ¿Qué son puntos de equilibrio? Puntos de equilibrio son valores donde el VAN se vuelve cero. ¿Y qué significa valores donde el VAN se vuelve cero? Por ejemplo, ¿cuál es el volumen, precio, costo donde el VAN se volvió cero? Por otro lado, tenemos que identificar lo que es análisis de sensibilidad. Ahí Germán consulta en el chat si podemos usar IA en vez de Crystal Ball. Sí, se puede. Vamos a tener algunas particularidades o diferencias, pero se puede usar Crystal Ball en lugar de, IA en lugar de Crystal Ball. Específicamente hablando, tendríamos que usar Copilot. Específicamente porque es el que mejor se adecuaría, o la otra opción es usar el add-in de Claude
el add-in de Claude a Excel. Si acá los voy a anotar, son las dos opciones. Copilot para el Microsoft 365 o Claude. Ahí se los anoté en el chat. Se puede. Es más, lo podemos después hacer ejemplos con eso y ver cómo sería la diferencia. Copilot y Claude. Copilot siempre y cuando tengan el Microsoft 365. Es decir, que lo tengan el Copilot inserto. Ahora, bajo esta premisa, tendríamos que trabajar en hacer el análisis de primero puntos de equilibrio. Para hacer análisis de puntos de equilibrio tendríamos que evaluar la opción de cuáles son las variables input, cuáles son las variables output. Siempre acuérdense, la lógica de trabajo es input, modelo, output. Entendiendo por modelo al flujo de caja, entendiendo por output a el BAN, la TIR-M, periodo de recuperación de la inversión y todo lo que ustedes quieran, y por input a cualquiera de las variables que realmente tengan algún impacto sobre los datos, ¿no? En este caso, los inputs son el volumen, el precio, el costo, y pudiéramos definir, ¿por qué no?, la inversión. Por ejemplo, permítame que voy a copiar nuevamente. Ahí está. Entonces, esto para que lo tomemos en cuenta y lo tengamos claro. Entonces, si vamos a usar esa lógica, volumen, precio, costo, inversión, acá está el volumen, acá está el precio, aquí tenemos al costo, los dos pueden ser costo fijo, costo variable, podemos trabajar sobre uno de los dos o los dos al mismo tiempo,
Trabajemos sobre uno de los dos. Y la otra celda sería la inversión. Entonces yo lo que voy a hacer es anotar acá esos valores. $45.000, 0.20, 0.07 y 2 millones. Este va a ser mi cuadro de inputs. Vamos a anotar acá variable, valor, unidad. Esto está en millones de pies cúbicos. Bueno, está en miles de pies cúbicos día. Esto está en pesos por millar de pies cúbicos. Pesos por millar de pies cúbicos. Y esto está en pesos. Ok, entonces esos son los inputs. A estos inputs yo los voy a relacionar a través del modelo, con una serie de indicadores, valor, unidad. Ok, esos indicadores pueden ser varios, por ejemplo, el BAN, sin financiamiento, la TIR-M sin financiamiento, el periodo de recuperación de la inversión sin financiamiento y el BANA, que sería un indicador con financiamiento. Entonces, en ese sentido, yo lo que haría aquí es vincular simplemente los resultados a los que hemos llegado. BAN, TIR-M, periodo de recuperación de la inversión y BANA. Esto está en pesos, esto es anual, esto es años y esto está en pesos. Para que esto funcione, el modelo debería tener incluidos estas variables dentro de sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vincular este 45.000 de acá. Voy a vincular este 0.20. Voy a vincular este 0.70. Y voy a vincular negativo el monto de la inversión, que es 2 millones. Ahora, ¿cómo podemos saber si esto tiene o no incidencia? Cambiemos el 45.000 por 50.000. ¿Cambiaron los valores? Cambiaron los valores. Cambiemos el 0.20 por 0.30. Cambiemos el 0.7 por 0.10. Cambiemos 2 millones por 3 millones. Entonces quiere decir que tenemos un modelo funcional, donde tenemos claramente identificados cuáles son los inputs, que son las variables, y cuáles son los outputs, que son los indicadores. Ok, hasta ahí, dudas, preguntas, consultas, comentarios.
Estamos claros, simplemente hemos hecho vínculos, nada más. Ok. ¿Qué hacemos? Necesito encontrar volumen de equilibrio, precio de equilibrio, costo de equilibrio, inversión de equilibrio. Vamos a ir a datos, vamos a ir a análisis de hipótesis y vamos a ir a buscar objetivos. Una vez estemos en buscar objetivo, seleccionamos este espacio, van igual a 0, cambiando la celda del volumen. Fíjense, el van acabó en 0, la TIR modificada quedó en 15, el periodo de recuperación quedó exactamente en 5 años y el VANA quedó en 42.775, que es el valor presente únicamente del escudo fiscal. Entonces, el volumen de equilibrio es este, que yo lo voy a copiar aquí abajo, volumen equilibrio. Y ahí lo pintaré de otro color para que sepamos de que son valores de equilibrio. Vuelvo a colocar esto en 45.000 y repito el proceso. Me voy a datos, me voy a análisis de hipótesis, me voy a buscar objetivo, quiero que el VAN sea 0, cambiando la celda precio. Entonces, con un precio de 0.14 alcanzo el equilibrio. Volvemos a poner punto 20. Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, quiero que el VAN sea 0, cambiando la celda del costo. El costo de equilibrio es 0.13. Vuelvo a poner en 0.07 y vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, quiero que el VAN sea 0, cambiando la inversión. Entonces la inversión de equilibrio tendría que ser casi 5 millones. Y ahí tenemos los puntos de equilibrio. Mirando los puntos de equilibrio, mirando la dinámica que tienen, los valores que tienen, ¿cómo identificamos o qué vemos en este sentido para poderlo trabajar? Básicamente la pregunta es, ¿cuál de los puntos de equilibrio tiene mayor o menor holgura? De 45.000 a 22.000 más o menos es, me atrevo a decir, la mitad más o menos. De 2 millones a 5 millones es 2.5 veces. De 0.7 a 0.13 es prácticamente casi un 100%. Sí, un 90 y fracción, digamos, ¿no? Y de un 0.20 a un 0.14 es un 60%, más o menos.
¿Qué quiero decir con esto? No, ni siquiera 60, 70%. 70%. ¿Cuál de los 4 indicadores tiene menos margen de movimiento? Calculemos el margen. La inversión, el volumen tendría que caerse 49% para que lleguemos al equilibrio. El margen, el precio tendría que caerse 31%. El costo tendría que subir 8%. Ese es el margen más estrecho. Eso quiere decir que la variable que más impacta en el VAN es precio. La segunda variable que más impacta en el VAN, después del precio, es volumen. La siguiente es el costo y la subsiguiente es el ingreso, es la inversión, perdón. Entonces, ¿para qué me sirve un análisis de esta naturaleza, de puntos de equilibrio? Me sirve para poder cuantificar y poder entender ranking de jerarquía de análisis de sensibilidad. Por dónde comenzar, ¿no? Exacto, Correcto. exactamente. Hacia dónde mirar, cuáles son las variables que vale la pena mirar y en qué sentido se puede ir haciendo. Bueno, entonces, análisis de puntos de equilibrio es simplemente identificar los valores donde el VAN se vuelve a cero. Y ahí lo tenemos. Sobre esto, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No sé, los amigos de Zoom, ¿estamos todos claros? ¿Algo que no esté claro? Doctor, Sí, perdón, ahí si le pueden pasar un micrófono porque sería bueno que escuchen las preguntas de acá. Sí, hay que prenderlo, sí, creo que está apagado. ok. Hola, sí. Si lo escuchan al compañero. No, no se escucha. No se escucha bien. Ah, se escucha, pero no se escucha. A ver, ahora. Ah, ya creo que ya encendió ya. ¿Aló, aló? Sí, ahora sí. Ya se escucha. Ahora sí. Doctor, la consulta es la siguiente. Nos acaba de indicar que el análisis de punto de equilibrio es analizar donde el VAN se vuelva a cero, ¿verdad? Correcto. Entonces, para hacer esto, siempre uno tiende a que el VAN sea mayor a cero, ¿no? Por un tema del proyecto, ¿no? Que sea mejor que cero. Claro, o sea, Mi pregunta es, analizando esto, es simplemente para ver si el proyecto puede llegar a tener la rentabilidad básicamente la idea del punto de equilibrio es a cuánto tendría que cambiar la variable input para que el VAN llegue a punto de quiebre. Es decir, a valor cero. ya. Micrófono, por favor, micrófono. Es independiente si es negativo o positivo, porque igual va a variar. Exacto. Si el VAN es negativo, va a encontrar el valor en el que el VAN se vuelve cero, simplemente.
Entonces, ¿Cómo puedo? Entonces, ¿cómo, en caso que uno busca siempre que sea mejor, ¿no? Que es mayor a cero, pero en caso que me esté dando resultados positivos, ¿cómo puedo mejorar, en otras palabras, no, para llegar a cero? no, el ¿No? punto de equilibrio no es para identificar oportunidades de mejora. Ya, El punto de equilibrio simplemente es para decir a qué punto el BAN se vuelve cero para saber de qué límite, a qué límite no hay que llegar o a qué límite hay que llegar si estamos en Por valor ejemplo, negativo. si un proveedor te incrementa el precio o algo, te das cuenta hasta dónde puedas soportar más o menos. Exactamente, es hasta donde el proyecto aguantaría, por ejemplo, un incremento en el precio de la inversión. Aguantaría hasta un 150% más. Perfecto. perfecto, gracias, doctor. Ahora, análisis que sí sirven para poder evaluar esto ya como oportunidades esas oportunidades de mejora, ya es el análisis de sensibilidad, que el análisis de sensibilidad esencialmente es que nosotros podamos representar una dinámica respecto a los inputs versus el output que elijamos, que bien puede ser el BAN, puede ser la TIR, puede ser el periodo de recuperación de la inversión o el propio BANA. Pero acá esencialmente sería lo siguiente, es que yo pueda plantear variaciones del orden de menos 20%, menos 10%, 0%, 10%, 20%, y sobre esto yo pueda calcular justamente el volumen, el precio, el costo y la inversión. Entonces, básicamente la idea es que nosotros creemos 4 tablas independientes donde tengamos estos rangos de variación. Entonces acá de entrada lo que voy a hacer es muy sencillo. Donde dice variación del 0% voy a anotar los valores base. Y a partir de aquí empiezo a trabajar. 45.000 menos 10% es 45.000 por punto 9. Listo. 45.000 menos 20% es 45.000 por punto 8. Noten que estoy haciendo el cálculo sin vincular a una tercera celda. Siempre esto es importante. Cuando hagan este tipo de análisis, cada celda debe ser autocontenida. Entonces, ahí ya tenemos toda la secuencia para el volumen. Ahora, apliquemos la secuencia para el precio. 0.20 por punto 1, por punto 9, perdón. 0.20 por punto 8. 0.20 por 1.1 más 10% y 0.20 por 1.2 más 20%. En el costo tenemos que hacer lo mismo. 0.07 por 0.9 es menos 10% y 0.07 por 0.8 menos 20%.
Luego tenemos 0.07 por 1.1 más 10% y 0.07 por 1.2 más 20%. Ahí está. Ahí están los valores. Vamos con la inversión. La inversión son 2 millones por punto 9, 1.800.000. 2 millones por punto 8, 1.600.000. 2 millones por 1.1, 2.200.000. 2 millones por 1.2, 2.400.000. Una vez tenemos esto ya calculado, el resto es definir cuál es la variable output sobre la que nosotros vamos a trabajar. Y en ese sentido, en este caso, ya que trabajamos con el BAN antes, veamos de trabajar con la TIR-M. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora tenemos que vincular al lado de cada una de estas celdas a la TIR-M. Ok. Una vez hemos vinculado la TIR-M, seleccionamos este espacio, vamos a datos, vamos a análisis de hipótesis, tabla de datos. Acuérdense que tabla de datos era para hacer puntos de análisis de sensibilidad. Tabla de datos, celda de entrada en fila no tengo, celda de entrada en columna sí tengo. ¿Cuál es el volumen? Vinculo volumen. Le dan a aceptar y automáticamente acá les aparecen todas las TIR-M. Entonces, claro, con 20% menos de volumen, la TIR-M se me baja del 33 al 27% y se nos sube, en el caso de 20% más de volumen, al 38%. Lo propio tenemos que hacer con precio, seleccionamos esto, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, fila no tengo, columna 0.20 y ahí tengo distintos niveles de TIR-M. Costo, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, buscamos costo. Entonces, por ejemplo, acá que me dice, con un costo 20% menor, la TIR-M pasa del 33% al 36%. 20% más de costo, es decir, mayor egreso, baja al 30%. Y en inversión
sería exactamente el mismo procedimiento, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y ahí tenemos esta información. Listo, ya está. ¿Qué hacemos con esto? Con esto podemos identificar la variación porcentual de la TIR-M, que sería simplemente decir cuánto cambia. Ahí cambia 5%, aquí cambia 7%, aquí cambia menos 3% y aquí cambia menos 4%. Simplemente saqué la diferencia del caso más alto frente al caso más bajo. ¿Qué puedo sacar con esto? Con esto puedo sacar la elasticidad. Recordemos el concepto de elasticidad. Una elasticidad es variación del output, variación porcentual del output sobre variación porcentual del input. Entonces la variación porcentual del input de ahí es 20%. Esto tengo que verlo como una relación del tanto por uno, que en este caso sería 0,23, 0,37, menos 0,17, menos 0,19. ¿Qué significa cada uno de estos números? Por cada incremento de 1% en el volumen, la TIR-M cambia 0,23%. Esa es la lectura de ese 0,23. Este 0,37. Por cada incremento de 1% en el precio, la TIR-M cambia 0,37%. Por cada incremento de 1% en el costo, la TIR-M cambia en menos 0,17%. Y finalmente, por cada incremento de 1% en la inversión, la TIR cambia menos 0,19%. Entonces, haciendo un recuento, ¿cuál es la variable que más golpea a la TIR-M? Es decir, si cambia esa variable, ¿cuál es la que tiene más impacto sobre la TIR-M? Precio. Precio. La segunda, volumen. La tercera, inversión. Y la cuarta, costo. Pero veamos eso gráficamente. Seleccionemos esto. Insertar. Gráfico de línea. Y ahí tenemos el gráfico de araña. Acá obviamente hay bastantes cosas por ajustar.
por mejorar. Por ejemplo, el nombre de las series, volumen, precio, costo, inversión. Y ya que estamos, voy a editar los rótulos y voy a poner menos 20, menos 10, 0, 10, 20%. Ya se ve mucho mejor. Ya el gráfico cobra más sentido. Si lo cuadriculo, mejora la visual, ya me permite identificar de forma rápida. ¿Puedo mejorar esto? Sí, puedo sacar todo este espacio que tengo acá en blanco cambiando la escala. Dar formato al eje y le pongo que el mínimo valor que aparezca sea 20%. Y ahí está, ya se ve mucho mejor. Ya que estamos hablando de la araña, vamos a definir el cuerpo de la araña, que sería el valor central. Etiquetas de datos en el centro. Y aquí le damos un formato como este. Y ahí tenemos el gráfico de araña completo. El valor de origen es 33%. Si el precio sube, tiene ese comportamiento. Si el volumen sube, tiene ese comportamiento. Es decir, precio y volumen tienen una relación positiva. Mientras que el costo y la inversión tienen una relación negativa. Y ahí tenemos el gráfico de araña, que es la representación visual completa, integral de este análisis para evaluar la situación que estamos viendo. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá sobre esto? En el caso de... Micrófono, por favor. Sí, está prendido. En el caso de... Ahorita vimos un precio, ¿no? Es como si el precio sea uno. En Sí. caso de que hayan múltiples precios de múltiples ítems, ¿eso se hace por uno, cada uno, esta análisis unidimensional? No, se hace por un factor de precios que hace que multiplique a todos en simultáneo. Ah, ok, por un factor de precio. ¿Alguna otra consulta? No sé, los amigos de Zoom, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay alguna forma en la que pueda sacar una prueba para la elasticidad, saber que está bien mi resultado? No, directamente es el cálculo que hemos hecho. No hay un valor de prueba, un valor que yo diga así se debe hacer o de esta otra forma se debe encarar, no. Directamente es el cálculo que hemos hecho y en base a eso es la interpretación, ¿no? Está bien. Ok, gracias, Leonard. Gracias, Nicolás. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Ok. Bueno, vamos a tomar nuestro coffee break de 10 minutitos y en 10 minutos continuamos con otro gráfico de sensibilidad. En este caso quiero que hagamos el gráfico de sensibilidad del periodo de recuperación de la inversión. ¿Por qué? Porque ese gráfico se ve al revés. Sí, vamos a ver que ahí más bien mayor ingreso hace que el gráfico sea más chico. Eso lo vamos a comprobar analizando la secuencia de datos. Pero para eso veámoslo después del coffee break. Vamos a nuestro coffee break y a los amigos de Zoom les invito un café en su cocina. Así que nos vemos en 10 minutitos. Análisis de hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada en columna. Volumen.
Y fíjense cómo a mayor volumen, menos periodo de recuperación de la inversión. Por eso acá la relación es inversa. Sí, la relación acá ya se volvió inversa. Lo propio con el precio va a ser una relación inversa. Tabla de datos, la entrada en columna, precio. Fíjense, a mayor precio es menor el periodo de recuperación de la inversión, lo cual es lógico, recupero la plata más rápido. Costo en columna. Aquí el costo tiene una relación directa, porque a mayor costo, mayor recuperación de la inversión, es decir, tardo más en recuperar la plata. Lo propio va a pasar con la inversión. Por eso les decía, este gráfico lo estamos haciendo solamente para demostrar que hay una relación que es inversa a la que habíamos visto antes. Como esta variable no es un porcentaje, lo que vamos a hacer, o lo que deberíamos hacer, es calcular esa variación porcentual y esa relación porcentual, esa variación porcentual, sería la división y ahí les va a mostrar, ahí está, 17%, 18%. Variación porcentual, 26%. Variación porcentual, 17%. Variación porcentual, 18%. Entonces, en ese sentido, la idea es que podamos trabajar bajo la dinámica de la elasticidad, que simplemente sería tomar este número dividido entre la variación. Menos 0,90 menos 1,31, 0,87, 0,91. Entonces, si tuviéramos que identificar cuál es la variable que tiene más efecto sobre sobre el output, que en este caso es el periodo de recuperación de la inversión, sería el precio seguido de la inversión, seguido del volumen y cerrando por el costo. Veámoslo esto gráficamente, cómo se ve con el gráfico de araña. Osvaldo dice, el ejemplo aplicaría el concepto de economía de escala. Sí, es correcto. El concepto de economía de escala aplicaría perfectamente en esta dinámica,
particularmente analizando el esquema de volumen. Fíjense que aquí la gráfica es súper curva. Es súper curva. Y acá vamos a ver los nombres de cada variable, ¿no? Del volumen, precio, costo, inversión. Ahí está. Cuadriculamos. Si queremos podemos mejorar esto mostrando solamente los valores que estén por encima del 1,5. Se ve la gráfica y este valor sería el central. Ahí le cargamos el valor de la etiqueta. Y ahí está. Entonces aquí claramente se ve cuáles son las variables que tienen relación positiva y tienen relación negativa con el periodo de recuperación de la inversión. Ah, perdón, me estaba olvidando el título del gráfico. Ahí está. Perdón, no estireme, este es periodo de recuperación de la inversión. Entonces, fíjense, acá la relación es súper marcada. ¿Qué pasa cuando el precio baja? Recupero muchísimo más rápido la inversión. ¿Qué pasa cuando el volumen baja? Recupero mucho más rápido la inversión. Entonces, evidentemente acá, a diferencia del caso anterior, el precio y el volumen son los que tienen los valores negativos. La relación negativa acá. A diferencia del caso anterior, que eran los valores positivos. Acá los valores positivos los tienen el costo y la inversión. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la lectura completa de un análisis de sensibilidad, que lo que hace es mostrarnos la secuencia de los valores de mayor impacto a menor impacto. En ambos casos, el mayor impacto es el precio. Acá está clarísimo, el mayor impacto es precio, el segundo impacto es volumen, el tercer impacto es inversión y el cuarto impacto es costo. Acá el primer impacto es precio, el segundo impacto es inversión, el tercero es volumen y el cuarto es costo. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas, comentarios sobre la dinámica que estamos viendo en el análisis. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Vamos entonces al análisis de escenario. El caso me dice que pruebe estos escenarios. Son escenarios complicados que los voy a anotar. Escenario pesimista, escenario caso base y escenario optimista. Básicamente habla solamente de tres variables. El caso: volumen, tarifa y costo operativo.
El caso base ya lo conocemos. Esto es 45.000, esto es 0.20 y esto es 0.07. El caso pesimista es súper pesimista. Esto baja a 35.000, esto queda en 0.10 y esto queda en 0.08. En el caso 0.10 es tan bajo, sí, súper bajo. En el escenario optimista esto es 46.000, esto es 0.25 y esto es 0.05. Ok. Vamos a ver las dos maneras de cargar el escenario. Para cargar el escenario de la forma convencional, de la forma tradicional, yo debería ir a la opción de datos, análisis de hipótesis, administrador de escenario. Y ahí me debería aparecer este espacio vacío. Yo lo que voy a hacer es agregar y voy a ir cargando los escenarios, en este caso pesimista. Acá viene la parte importante, celdas que cambian. ¿Cuáles son las celdas que cambian? Las celdas que cambian son estas tres. Comentario, le voy a poner un comentario. Peor escenario visualizado. Y acá le voy a cargar los datos del escenario pesimista. Volumen es 35.000, precio es 0.10, costo es 0.08. Le voy a dar agregar. Caso base, los datos son los mismos. Escenario evaluado. No cambio nada porque son los datos que ya están, ¿no? 45.000, 0.20, 0.7. Agregar. Optimista. Mejor escenario probable. $46.000, 0.25, 0.05. Como ya no tengo más escenarios, le doy a aceptar. Pesimista, caso base optimista. Le doy clic en resumen. Y acá selecciono las celdas de los outputs. Y le doy a aceptar. Y Excel hace el trabajo sucio por nosotros, creando esta tabla. Que lo único que tenemos que hacer nosotros acá es ponerle los nombres para no tener problemas a la hora de interpretarlo. Volumen, precio, costo. Van, TIR-M, periodo de recuperación de la inversión, van. ¿Y dónde quedaron mis anotaciones? Aquí están. Peor escenario visualizado, escenario evaluado, mejor escenario probable. Entonces, recordemos que un escenario es una
situación probable. Lo que me lleva a la siguiente reflexión, que quiere decir que existen probabilidades de ocurrencia para cada uno de estos escenarios. ¿Cuáles son esas probabilidades o cómo las determino? La verdad es que depende mucho de cuál sea la variable principal de análisis. Si no he hecho un análisis no de escenarios, de sensibilidad, lo normal es usar una distribución uniforme, que es asumir que hay un 33.33% de chance de ocurrencia de cualquier escenario. Eso es cuando no conozco lo que está pasando detrás de las variables. Cuando la variable más importante resulta ser el volumen, puedo usar una distribución normal que va a marcar un 30, 40, 30. Cuando la variable más importante sea el precio, una distribución log normal donde hay más peso en el lado negativo, 40, 30, 30. Y si la variable más importante o de mayor peso es el costo, específicamente el costo de mantenimiento, puedo trabajar con una distribución de tipo exponencial que sería todavía más negativa. Nosotros ya corrimos un análisis de sensibilidad y sabemos de todas las opciones cuál es la variable más sensible o la que tiene mayor incidencia sobre los outputs. Sería el precio, lo cual quiere decir que vamos a utilizar una distribución log normal. Ok, entonces acá voy a anotar, no hice análisis de sensibilidad. Acá, variable más sensible, volumen. Variable más sensible, precio. Variable más sensible, costo. En este caso la variable más sensible es precio, por lo cual usamos un criterio log normal. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí voy a decir probabilidad y anotaré 40, 30, 30. ¿Y para qué anoto las probabilidades? Porque gracias a las probabilidades nosotros podemos calcular valores esperados. ¿Qué es un valor esperado? Simplemente es cada valor multiplicado por su respectiva probabilidad y luego sumado. Eso es un valor esperado. Eso quiere decir que yo puedo calcular bajo esta lógica, usando este criterio de valor esperado, el van esperado, la tirem esperada y así sucesivamente todo lo que veamos necesario. En ese caso sería suma producto de las probabilidades versus los valores.
Este valor de acá específicamente tiene un nombre y se llama BANE, que es el BAN esperado. Obviamente acá lo que me interesa es que el BAN esperado sea mayor a 0. Y esa sería la lectura que podemos tener de este caso hasta acá. En los escenarios que estamos cruzando, en el peor de los escenarios que presenta un BAN negativo, le estamos asignando una probabilidad del 40% y lastimosamente en base a eso, ya tenemos una definición importante. ¿Y cuál es la definición importante? Que lastimosamente estamos frente a un escenario que ni siquiera en el peor de los casos pudo hacer que el BAN sea negativo, por lo cual el proyecto avanza y es viable. Dudas, preguntas, consultas, hasta aquí por favor los escucho. El proyecto es viable, pero en este caso, tal vez la rentabilidad no esperada. Lo que pasa es que si el BAN es positivo, automáticamente todos los otros indicadores son viables. O sea, la regla es BAN mayor a 0, en automático, TIR mayor a costo oportunidad, TIR-M mayor a costo oportunidad, periodo de recuperación menor al periodo de máximo. Yo tengo una consulta en las variables que se tomaron como las más, con más alejamiento, ¿no? Con más impacto. Con más impacto, se tomaron dos, ¿no? En este caso 3, volumen, precio y costo. Volumen, precio y costo. Pero cuando sacamos no sé si está en la otra hoja, en la otra, ahí es donde Ahí hicimos 4 variables. tomamos primero la TIR-M, ¿no? Sí. Y después tomamos el periodo de recuperación. Con esos dos se analizó cuáles eran los tres más con mayor impacto, ¿no? Sí. Siempre se hace de esa manera. Sí. Se toma esos dos datos y se define de primero a cuarto. Sí, sí. Okay. Es correcto. Osvaldo consulta sobre el indicador del BANA. Bien, buena pregunta. El BANA como tal, ¿qué es? El BANA es los flujos del financiamiento descontados a la tasa del financiamiento. El BANA como tal es el BAN sin financiamiento, que es el flujo sin financiamiento descontado a un 15%, y lo que vendría a ser el escudo fiscal, que es la porción del flujo de caja de financiamiento descontado al 12%. Yo lo podría poner de otra manera, capaz que se aclare un poquito mejor acá. El BANA es el valor presente usando la tasa R del flujo de caja operativo más el flujo de inversión. Más el valor presente a la tasa I, que es la del banco, del flujo de caja de financiamiento. No sé si así se entiende un poquito más claro, Osvaldo, porque básicamente la idea es cada flujo se descuenta a la tasa que la genera.
Esa es la idea. Cada flujo se descuenta la tasa que lo genera. Operación e inversión se generan con el costo de oportunidad. Flujo de financiamiento se genera con la tasa bancaria. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora solamente para cerrar algunas ideas? Yo quiero mostrarles otra manera rápida de hacer escenarios. Pero para eso me voy a copiar el flujo aquí al lado. Voy a crear un espacio, un nuevo flujo con y aquí voy a colocar escenario 1, 2 o 3. Este de acá va a ser el escenario 1, este va a ser el escenario 2, este va a ser el escenario 3. Vamos a hacer que los datos se puedan cambiar en base al escenario. Entonces, acá lo que vamos a hacer para generar el escenario, en vez de cargar el escenario, sería cambiar estos valores y poner la función elegir, el índice y los 3 valores. $35.000, $45.000, $46.000. Entonces, si yo pongo escenario 1 va a ser 35, si le pongo escenario 2 va a ser 45, si le pongo escenario 3 va a ser 46. Si repito esta lógica con todas las variables, vamos a poder construir esta secuencia. Entonces, ponemos 1 y ahí tenemos el escenario 1. Ponemos 2, tenemos el caso base, ponemos 3 y tenemos el escenario optimista. A ver, chequemos. Si pongo 1, el BAN me sale negativo 2.600.000. Negativo 2.600.000. Si pongo 3, en teoría debería darme 5.478.000. Entonces sí funciona. Ahora, ¿cómo hago para tenerlos todos los escenarios juntos? Simplemente ustedes acá vinculan los outputs es decir, aquí ya sabemos que este es el BAN, que este es la TIR-M, que este es el periodo de recuperación de la inversión y que este es el BANA, y creamos una tabla. Con análisis de tabla de datos. Por eso yo les decía, puede hacerse análisis de escenario con tabla de datos. Solo que los datos ya no están en columna, están en fila. ¿Y cuál es la celda que manda acá? Esta. Y fíjense, en automático me generó los 3 escenarios. Es lo mismo que está en la otra hoja. Es lo mismo. No lo puedo copiar bien. Pero es lo mismo que está en la otra hoja. Tanto así que acá pueden cargar las probabilidades
40, 30, 30 y pueden calcular los valores esperados. Y ya está. La gran ventaja que tiene hacer esto es que si ustedes dicen, uy, le pelé, no era 0.10, era 0.12, simplemente lo cambian y se actualiza todo. Acá no. Acá se quedó con 0.10. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja de esto es que se ve mucho más estético y que ya es una tabla armada. En cambio acá, la ventaja que hay es que es un escenario que todavía sigue vivo, es decir, que lo podemos modificar a voluntad. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Ok. Vamos a quedar aquí, pero por favor, antes que me olvide, por favor, el día jueves que viene, que teníamos agendada la segunda sesión, no vamos a tener clases. Tengo lastimosamente un compromiso laboral que me informaron el día de ayer. No estaba programado, pero me es imposible poder asistir el día jueves, así que por favor les pido, vamos a postergar esa sesión para el día martes 23, para el subsiguiente. O sea, tendríamos sesión el día 16, el día 18 y el día 23, ¿ok? Para cerrar esta materia. Entonces, nuevamente, mil disculpas, pero se me presentó este compromiso que no puedo evadir. Ya lo intenté, lo vengo intentando, pero bueno, no, son cosas que lastimosamente no salen de la planificación que uno tenía agendada. Dudas, preguntas, consultas, por favor, antes de que nos retiremos, por favor, los escucho. Este Excel va a estar en la plataforma en el Drive. Y por si acaso entiendo que se les ha compartido, no sé si por mail o por WhatsApp, el instalador de Crystal Ball, que sería bueno que lo puedan tener para la siguiente sesión. Ok, estamos bien, no hay dudas, no hay consultas. Perfecto. Quedamos aquí, señores, y nos volvemos a encontrar el día martes próximo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.